bienvenidos a Bocados de nuestra historia, el sabor del patrimonio, nuestra sexta temporada. Y adivinen de qué vamos a hablar hoy. Pues vamos a hablar sobre el cacao y la vainilla, productos, por supuesto, para el mundo. Y desde aquí, del mercado de Etla, desde el puesto de Tejate de doña Margarita y doña Mariana, vamos a dar comienzo. Así que acompáñenos, por favor. Muy buenos días, pues bienvenidos a nuestro programa Bocados de la Historia, el sabor del patrimonio, y justamente como se ha dicho, hoy vamos a tratar de dos de los grandes tesoros de México que han dado la vuelta al mundo, que están en prácticamente todas partes, que son muy gustados y que además hacen una hermandad maravillosa que son el cacao y la vainilla. Hoy lo que queremos es que ustedes capten, entiendan, vean la variedad de que hay de estos productos, cómo se originaron, de dónde vienen, cómo se cultivan y qué productos se hacen con ellos, aparte del muy popular y sabroso chocolate y los chocolates, digamos, sólidos de la industria. Y para ello tenemos a dos queridas invitadas, a la doctora Montserrat Gispert, que es bióloga, especialista en etnobotánica, como debe de ser para este caso. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias, donde ha formado a una gran cantidad de alumnos, y además lo que es envidiable de Montserrat es su entusiasmo. Con ella hemos hecho una gran cantidad de proyectos, hemos andado pues por muchas partes del país llevando estas ideas de la etnobotánica, de la antropología, y ella justamente nos va a brindar su experiencia en este terreno. Y por otra parte, la maestra Yapsi Arias, que es docente en la Universidad de la Ciudad de México y que además es alumna ya en la última etapa del doctorado en antropología. Ya pronto tendremos su tesis lista y entonces van a tratar este tema maravilloso que es el cacao. Entonces lo primero que le pediría yo a Montserrat es que nos diga, bueno, ¿qué es el cacao? Es decir, ¿cómo es ese árbol? ¿De dónde viene? ¿Cómo llega a México? ¿Cómo se difunde? Porque pues una de las cosas que es muy penoso es ver que ahora el cacao del mundo ya no es mexicano, sino viene de todas partes. Entonces platícanos un poco de esta biología, digamos, de la planta. Bueno, lo primero que quisiera es hacer una diferencia muy grande entre domesticación de una planta y su dispersión geográfica. El cacao el árbol del cacao, el cacaotero, se dispersa desde el sureste, suroeste de México, todo lo que hoy se llama América Central, que antes era Mesoamérica, pasa y da para Colombia, Venezuela y llega hasta Brasil y un pedacitito arriba de Paraguay. Eso es la dispersión. ¿Qué quiere decir? Que ahí vamos a encontrar las mismas plantas, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir domesticación? Y ahí es donde es la diferencia y es donde hay una confusión enorme. Para nosotros queda claro que la domesticación del cacao, el centro fue Mesoamérica. Eso no nos cabe la menor duda. Pero hay mucha confusión porque se dice, no, es que también había cacao en Brasil, también había cacao en Venezuela. Efectivamente sí, pero no la domesticación del cacao, ¿no? Entonces, bueno, y una de las cosas es que los medios, o sea, los ecosistemas en donde crece el cacao, pues sí es muy similar en toda esta parte de la distribución geográfica. El cacao crece en ecosistemas que tienen alta capacidad de precipitación fluvial, arriba de los 2.000 milímetros, esto es muy alta. Después crece dentro de las selvas, que llamamos las selvas altas perennifolias, y dentro de estas selvas ocupa un lugar muy especial que se le llama el estrato inferior, es decir, que tiene árboles que forman doseles arriba de él, y eso es cuando tan sabiamente lo empezaron a cultivar en el México prehispánico, que a lo mejor de eso nos hablará un poquito, ¿no? Entonces hicieron como un modelo de sistema agroforestal. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, pues los árboles que plantaron les pusieron árboles de sombra, para que estuvieran semejante a su propio medio.
Los árboles del cacao, las diferentes 5 especies que hay en México, tienen de alrededor de 4 a 8 metros de altitud, no más. Algunos se escapará y algunos será menos, pero es más o menos, la media es de 4 a 8 metros de altitud. Son árboles que tienen hojas muy grandes, proporcionalmente con otros tipos de plantas. Por ejemplo, uno de los cacaos, que es el Theobroma bicolor, las hojas llegan a medir 50 centímetros de largo por 10 a 15 centímetros de ancho, que además se usaba desde tiempo prehispánico también como envoltura, porque envolvían cosas al mismo tiempo para transportar. Y las más pequeñas, que es el Theobroma angustifolia, tienen de 10 a 15 centímetros de largo y a veces de 5 a 15 centímetros de ancho. Otra cosa que llama mucho la atención, y sobre todo a la mayoría de las personas que han visto los árboles, es que los frutos, ¿qué es lo que tienen los frutos? Muy curiosos, igual que la flor, crecen en los troncos y en las ramas. ¿Y crecen qué? Pegadititos. O sea, si uno ve la rama, ve que la florecita está pegadita, ¿sí?, a los troncos o a la rama. ¿Qué quiere decir eso? Se dice, es un nombre técnico, que decir acaule, que quiere decir que no tiene pedicelo, sino que el pedicelito es tan pequeñito que no cuelga. Los otros frutos, por ejemplo, un aguacate, ¿no?, hablando de antes, bueno, tiene, ¿no?, un pedicelo largo y cuelga. No, estos están pegadititos a las ramas y al tronco. Entonces eso es muy fácil de poderlos distinguir fenotípicamente. Y la otra cosa que tiene también de característica es que los 5 frutos de las especies, y aquí perdón, pero voy a tener que usar algún nombre científico, porque claro, si no es muy difícil por los nombres nada más vernáculos poder saber a qué especie nos referimos. Entonces, por ejemplo, en México, que ya el protomédico de la corona, Francisco Hernández, que vino a México en una expedición en el siglo XVI, que estuvo aquí precisamente en 1570 a 1575, bueno, hace unas incursiones y en su maravilloso obra, ¿no?, que es esta obra tan magnífica, en el tomo 2, habla precisamente del cacao, y habla de que hay 5 especies, las cuales se siguen manteniendo hoy en día. Muchas de ellas todavía las encontramos silvestres. En estas 5 especies, una de ellas es el Theobroma angustifolia, que le llaman cacao silvestre, o le llaman también cacao de mono o cacao de montaña. Y se caracteriza porque el fruto tiene de 10 a 15 centímetros y es liso totalmente la cáscara. Después tenemos el Theobroma bicolor, que es el llamado cuapatastle o pataste, que también le llaman cacao blanco. Y es el que tiene esta hoja tan larga, que se diferencia de las demás, de 50 centímetros, decíamos, y el fruto ya es un poco más acanalado, un poco más rugoso. Y los 2 frutos van de un color de amarillo y empiezan a tener tonalidades rojizas. Después tenemos el Theobroma pentagorum, que bueno, como dicen, ¿no?, de pentágono, y efectivamente tiene 5 costillas que forman como un pentágono. Entonces ese fruto uno lo ve y enseguida sabe que ese le llaman cacao lagarto, porque precisamente se ve como las escamas de un lagarto, ¿no?, así las 5. Y después tenemos el Theobroma leiocarpum, que el fruto es un poquitito más pequeño y tiene ciertos surcos. Y luego tenemos, bueno, diríamos el rey de los cacaos, que es el Theobroma cacao, que es el que se hizo y se extendió por todo el mundo, y el fruto es el más grande. Llega a tener de 25 a 30 centímetros, es un poco ovoide y tiene surcos, y va del color amarillo rojizo hasta realmente un rojizo oscuro, cuando casi pardo, cuando llega a la madurez. Ahora, Montserrat, ahí hay una cosa muy interesante. ¿Por qué Linneo les puso Theobroma?
Bueno, pues sí, la verdad, pues quiere decir alimento de los dioses o bebida de los dioses, porque de verdad que sí es una bebida exquisita, ¿no? Y entonces a él parece que también le gustó y entonces le puso la bebida de los dioses, lo cual es muy importante porque hace honor realmente a esta exquisitez de su aroma y de su sabor. Ahora, Yapsi, para ir de un lado a otro de la botánica a la etnología y a la antropología, haznos una mención muy rápida de dónde, cómo se prepara este cacao. ¿Cómo has visto tú que se prepara? Ya saliste desde el mercado de Oaxaca explicando una de las bebidas. Platícanos un poco qué sabes de esto. Bueno, del mercado de Oaxaca, que se tomaba el tejate muy sabroso, ya llegamos acá. Bueno, antes de ver cómo se preparaba la bebida y demás, sí me gustaría recalcar un poquito en la palabra lo que significa. O sea, la palabra, bueno, ya muy bien lo dijeron, que es teobroma cacao. El teobroma, pues ya viene en el siglo XIX, que se lo da Linneo. Pero bueno, en sí, ¿qué es cacao o de dónde se origina? Muchos de nosotros pensamos que es maya, por supuesto, pero tiene una originalidad es una palabra mijesoqueana de los proto-mijesoqueanos. Eso significa que probablemente es lo que pudieron haber hablado los olmecas. Estamos hablando más o menos como 1000 antes de Cristo. Entonces, de ahí los olmecas ya conocían el cacao, pero ojo, lo conocían, pero no conocían en sí la bebida, el chocolate, como que todavía, porque hasta ahorita, igual y sí, pero hasta ahorita no hay unos indicios que nos digan, oh, sí conocían la bebida. Entonces, lo que sí se sabía es que utilizaban el mucílago. Ese sí lo utilizaban, lo fermentaban y se lo comían, lo mascaban. Eso es lo que parece ser. Posteriormente, ya vienen en Izapa, los izapeños, como diría Sofico, los izapeños llegan y toman esa palabrita cacao y ya después los mayas clásicos lo vuelven a retomar y ellos son los que le dan ya en sí la bebida como tal, y es más, hasta le dicen chococá, ¿no? Entonces vemos que en los primeros glifos que aparecen de la palabra cacao, que es cacagua, que es una palabra que empieza, bueno, alfabéticamente hablando le ponen K, ¿no? Y en otros lugares le ponen C. Aparece el glifo como un pescadito. Entonces es algo aquí muy interesante. Lo tenemos en su pantalla. En su pantalla lo ven. Es un pescadito que uno diría, y de todos modos todavía muchas de las personas que estudian los glifos mayas dicen, bueno, ¿cómo podemos decir que el pescado tiene que ver con el cacao si no tiene absolutamente nada? Entonces es algo muy increíble porque después pasa el tiempo y con los mayas clásicos de ese pescadito pasa a una especie de mono, que como ya platicamos fuera del aire, Montserrat y yo estábamos platicando que bueno, el mono por supuesto tiene que ver con el cacao, porque además él es el que lo lleva de un lado al otro en las hojas estas selváticas, muy hermoso, ¿no? Entonces, bueno, el monito sí tiene que ver, pero después ya cuando se está haciendo ahora sí la bebida conocida como chocacao, que los mayas tardíos, según nos dicen Thompson, que significa un brebaje para dar, para ofrecer, que ahí es cuando empieza también a aparecer la palabra como tal. Ya es un glifo totalmente muy diferente al pez y al mono original, y ahora es una zarigüeya, que en sí es el dios del cacao, ¿no? Entonces vemos toda esta, bueno, y también en sus pantallas están viendo una de las principales jarras chocolateras muy bonitas que están en Río Azul, en Guatemala. Allí es donde se encontró y ahí es donde aparece el glifo de cacao. Ya después lo vemos también en el Códice Dresde, en el Códice Madrid, en donde ya se transforma a una zarigüeya. Ahora, en esta vasija que acaban ustedes de ver hay una cosa muy interesante, que se encontraron efectivamente restos de cacao, pero por otra parte es una vasija maravillosa porque tiene rosca, es decir, se desenrosca y cuando se cierra se puede cargar de su haz. Vamos a tener que pasar a un video, pero antes quiero dar dos mensajes. Uno de ellos es que en su pantalla aparecerán los teléfonos y el correo
a donde se pueden comunicar. Nos interesa mucho tener su retroalimentación, que nos digan qué les parece el programa, que nos hagan preguntas. A las personas que nos escriban por internet les devolveremos como cortesía del programa un recetario que ha preparado Cristina Palacio, justamente con recetas con cacao y vainilla, algunas de ellas maravillosas, ya verán ustedes qué ricas, y esto se los enviaremos gratuitamente a los que nos llamen. Y el otro anuncio es de que la persona que va a aparecer en el video, que es nuestro amigo José Luis Curiel, él colabora mucho con un lugar que los invitamos a visitar, el Museo del Chocolate. La abreviatura es el Mucho. Esto está en la calle de Roma, esquina con Milán, en la zona rosa, muy cerquita de la confluencia de Reforma con Insurgentes. Vayan ustedes ahí verán ustedes ilustrado mucho de lo que vamos a hablar ahora. Hay ilustraciones del árbol de cacao, hay las distintas variedades, vale la pena que lo vean. Pero pasemos a lo que nos tiene que decir José Luis, por favor, para que lo disfruten ustedes. Bueno, si nos ponemos a pensar en el primer contacto que hubo fue pues precisamente el de Cristóbal Colón en el cuarto viaje, que pues al llegar al Golfo de Honduras se va a topar con una embarcación que él considera que era sumamente elegante, muy rica, dice él. Y es más, dice, ellos venían de una ínsula rica, refiriéndose a lo que después se descubre como la península de Yucatán. Y entonces el hijo de Colón se embarca en una pequeña embarcación, se baja de la carabela y llega a saludar a los mayas. Eran mayas los que estaban ahí en esa embarcación elegante. Y entonces él dice, tienen unas semillas que ellos cuando se les caen es como si se les cayeran los ojos, porque las van a buscar, porque es como una riqueza que ellos tienen. Y me dieron unas de esas semillas, entonces se las lleva al barco junto con un plato de iguana en salsa que les encantó, le encantó a Cristóbal Colón, probó la iguana, dijo, esto está con la carne tan blanca que debe ser un plato de Cuaresma. Entonces esas fueron, la primera ruta fue la misma de Colón, de regreso para llevar precisamente esas semillas que no les hicieron el mínimo caso, sino que las olvidaron de qué era. Y después, bueno, las rutas se van a ir estableciendo a lo largo de tanto de América, por ejemplo de Perú, venían barcos ya en el siglo XVII con cacao de Guayaquil o de Maracaibo. En el diario de Robles se ven muchas menciones donde inclusive se tocaban las campanas de catedral, se alzaban a vuelo para dar a entender que acababa de llegar el cacao, como algo mágico. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta en esa época que la mezcla de los cacaos maravillosos que tenemos en Tabasco, en el Soconusco, mezclados con los de Perú, eran una amalgama sensacional, que es el mismo principio que se usa actualmente en Europa, porque la mezcla de cacaos del mundo da como resultado mejor chocolate. Y bueno, las rutas entonces eran de Guayaquil, sobre todo, que vino muchísimo, inclusive de contrabando, llegaban a la Nueva España, y de Veracruz salían hasta España. Y entonces ahí se empieza a difundir el chocolate, después pasa por el Mediterráneo, a Italia y a otros países. Se dice que la hija de Felipe III, al casarse con Luis XIII, lleva el cacao a Francia. Le gusta tanto el rey y el chocolate, que eran sus grandes amores, que el rey se vio obligado a crear cultivos en la Martinica, en las colonias francesas en América, para tener cacao. La fascinación por la espuma. Hasta la fecha, los españoles hacen espumitas ahora con sifones, pudiéndolo hacer con molinillo, pero en aquella época era de jícara a jícara, y entonces lograban esas espumas, que fue, yo creo que la fascinación de Hernán Cortés. Fue algo verdaderamente excepcional, algo que jamás habían pensado probar, una espuma fría, helada,
que estaba mezclada con esos sabores también, que serían pues la vainilla, la pimienta de Tabasco, el chocosóchitl, el hueynacastle, que era la orejuela, que es una flor que existe pero que ya no se usa. Estaba también, por ejemplo, la rosita de cacao o cacalosóchitl, en fin, y la hoja santa, ¿no? O sea, el mecatzochitl. Entonces, toda esa condimentación incidía sobre el chocolate, le daba aromas muy especiales, que además todavía usamos, que el pistle, por ejemplo, en Oaxaca, ¿no? Le ponen hueso de mamey, también se usa el achiote, también se usa algunas otras cosas como el mismo chile, para darles otro sabor a la mezcla de cacao espumada. Pero la fascinación fue extraordinaria. El cacao fue moneda, decimos que desde la época de Colón, cuando se les caen las cosas, parecía que habían perdido un ojo. Entonces probablemente era como lo más valioso. De hecho, la palabra Atlaquetzali, que es la que maneja Miguel León Portilla, hace referencia a Atl, agua, y Quetzali, el pájaro, el ave maravillosa de las selvas, que es lo más precioso que hay, ¿no? Entonces se llamó agua preciosa. Esa agua preciosa sería el Atlaquetzali, que era la bebida que se le daba al Hueytlatuani, por ejemplo. Pero también vamos a encontrar que el cacao espumado como tal, pues va a tener el significado de, vamos a decir, de hospitalidad. Cuando llega Hernán Cortés frente al cacique gordo, llegan unas personas allá a cobrarle impuestos de parte de Moctezuma, y entonces lo deja solo en un lugar apartado, pero le lleva su jícara de cacao espumado. Entonces eso va a ser verdaderamente como un acto de galantería. Pues han escuchado ustedes este testimonio de José Luis Curiel, y les insisto, visiten el Museo del Chocolate en la calle de Roma, esquina con Milán, en la zona rosa, pero muy cerca de la confluencia entre Reforma e Insurgentes. Y ahora vamos al segundo protagonista de este programa, la vainilla. Entonces le pido a Montserrat, por favor, que nos diga desde el punto de vista botánico qué es la vainilla. Bueno, yo creo que eso sí casi todo el mundo conoce, así como, no lo dije, pero creo que es todavía el momento, decir que el chocolate, bueno, el cacao, pertenece a una familia botánica que antes se llamaba Esterculiaceae. Ya desde hace un año ya no es de la familia de las Esterculiaceae, es de la familia de las Malváceas. Por si alguien lo va a buscar en algún tratado de botánica, lo busque en la familia de las Malváceas. En cambio, la vainilla, todo el mundo está de acuerdo, no la han movido todavía los taxónomos, que queda dentro de la familia de las orquídeas, o sea, la familia Orchidaceae. De eso todo el mundo está de acuerdo. Y la orquídea es un bejuco, usando el lenguaje más así, es un bejuco que se enreda y que es carnoso, tanto el tallo como las hojas. Y las hojas tienen una peculiaridad también, que en la base de las hojas le crecen las raíces, y esas raíces son las que se adaptan para poderse prender a los árboles en los cuales crece, que les llamamos árboles tutores. La vainilla también no puede vivir a gran altitud, máximo 400 metros sobre el nivel del mar, tiene unas temperaturas medias entre 20 grados centígrados y tampoco puede bajar de 9 grados centígrados. El frío la hace mal, pero el excesivo calor también, y la precipitación fluvial está alrededor de 1.500 a 1.000 milímetros media mensual. Otra de las cosas que es muy importante es que crece en lugares que nunca han sido pantanosos. Entonces, cuando se siembra, nunca se debe poner en lugares pantanosos, sino en valles o declives muy, muy ligeros. A veces estas raíces de las hojas crecen y hasta llegan a penetrar en la tierra. Cuando yo hablo que crecen sobre árboles, ya desde el punto de vista de domesticación, se les llaman tutores. Y estos árboles tutores son varios, unos de ellos, sobre todo en la región donde se cree que es
domesticada la vainilla, que es la región de Veracruz, entre Papantla, Misantla y Jicoltepec. Allí, en esta región, usan ciertos tutores, que son, por ejemplo, tutores que crecen silvestre en el medio y que los ponen por estaca o por espeje. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, pues cuando ya tienen el semillero de 40 a 50 centímetros de la vainilla, lo que hacen es inmediatamente los ponen ya dentro del tutor. Entonces el tutor ya crece con la vainilla alrededor. Y entonces, bueno, pues hay varios tutores de estos, les nombraré nada más algunos, unos que se llaman los lecherillos, que es la Traventamontana alba, otro que se llama coralillo, que es la Amelia patens, otro que, por ejemplo, que es muy conocido y que en Chiapas es el más querido como tutor, que es un capulín, pero no es el capulín que nosotros conocemos aquí en la meseta, no, es un capulín del trópico, que es la Mutingia calabura. Por eso, ¿ves? Hay que decir el nombre de la especie, porque si no alguien dice capulín y cree que es un capulín de la meseta, y no, ¿verdad? Entonces luego se pueden prestar estas confusiones. Y una de las cosas que es muy, muy importante, que estábamos comentando con ustedes antes, es la polinización. La polinización en esta zona principalmente se debía a una pequeña abeja nativa de esta región y además también al famoso llamado chupamirto o colibrí, ¿sí? ¿Y qué es lo que tiene tan interesante esta planta? Es que son unisexuales. No son heterosexuales. ¿Qué quiere decir unisexuales? Que una flor que tiene las estructuras u órganos masculinos y otra flor tiene las estructuras u órganos femeninos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se pueden polinizar a sí mismos porque necesita que el polen de la masculina polinice a la femenina, pero como están separados, pues no hay forma. Entonces es muy curioso toda la historia de la polinización que llamamos manual. ¿Y quién la hizo? Se llevaron algunas orquídeas a una isla del Pacífico que se llamaba Isla Borbón, que hoy en día se llama La Reunión. Y allí un esclavo que vivía en una gran hacienda de un francés, era una colonia francesa, empieza a ver cómo su amo hace cosas con plantas, que era muy adicto, y entonces ve que junta plantas, que junta una flor con otra. Y entonces él piensa mucho y se le ocurre que, pues sí, esta y esta, que casi nunca daban fruto, y al jefe o al patrón le daba, ¿por qué no hacer lo mismo con la vainilla, que daba tan poca producción porque no tenían lo que llamamos polinizadores específicos? Entonces, ¿qué es lo que hace? Agarra la flor femenina, ¡pum!, se la pone a la flor masculina, o la flor masculina a la flor femenina. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Hace la polinización o fecundación cruzada, que eso es una técnica que se usa hoy en todo el mundo, ¿sí? Y que se debe nada menos que a un esclavo que se llamaba Desmond Albius, y que Desmond Albius es el que hace por primera vez la polinización cruzada en esta isla. Luego, esta isla, en 1848, pues, más o menos creo recordar bien, que hay la abolición de la esclavitud. Entonces le dan la libertad a Desmond Albius y él se pasa a otra isla, que es la isla de Tahití, recordada por todos nosotros por el gran pintor, ¿verdad?, Gauguin. Y después, ¿qué es lo que hace? Bueno, después de ahí pasa a la gran isla, para ellos la magnífica, de Madagascar, o sea, al sur, todo eso de África, ¿no? Y entonces en Madagascar se empiezan a hacer los grandes cultivos que se deben y que hay placas conmemorativas a precisamente Desmond Albius. Y de allí, bueno, pues Madagascar fue durante muchos siglos el primer productor, igual que Tahití y que La Reunión. Ya veremos luego, cuando hablemos de producción, que ya hoy en día eso no es así. Tenemos que ir a una pausa, pero vean ustedes esto, que es un bello ejemplo de cómo productos mexicanos son tomados en otras partes, reciben innovaciones y hoy son patrimonio de la humanidad. Pero lo que no podemos olvidar es que su origen está aquí.
Entonces vamos a una pausa, pero antes les recuerdo a ustedes que estamos muy ansiosos de recibir sus mensajes, sus comunicaciones. Aparecerán en su pantalla el correo electrónico, los teléfonos a los que nos pueden llamar, y por favor los que nos escriban por correo electrónico recibirán una copia de este recetario que ha hecho Cristina Palacio con recetas con vainilla y con cacao, que les va a encantar y que lo van a poner ustedes en práctica en sus casas. Vamos a la pausa. Bueno, pues regresamos y justamente hemos dejado algo muy importante pendiente. ¿Qué se hace con el cacao? Entonces, Yapsi, por favor, ¿qué bebidas has probado tú? Bueno, en sí ya después de que los mayas ya por fin llegaron, ellos fueron los que hicieron ya en sí la bebida, el brebaje como tal, que era un brebaje pues muy limitado nada más a gobernantes, era una bebida elitista, ¿no? Y era una bebida que particularmente se utilizaba, bueno, con el cacao ya tostado, se molía y ya de ahí, bueno, se hacía un brebaje con agua y posteriormente se le ponía chile, se le ponía también algunas flores, como por ejemplo ya lo habíamos mencionado aquí, lo mencionó muy bien Montserrat, el tlilxóchitl, ¿no? Que en náhuatl se dice la vainilla, ¿no? Todo lo que ya estaba referenciado en Tonacapan, y posteriormente también se le llegaba a poner hoja santa, se le llegaba a poner hoja de aguacate, también se le llegaba a poner las hojas de la chirimoya también, y por supuesto las hojas de una de las especias mexicanas por antonomasia, que es la pimienta gorda. Entonces también se le ponía. Entonces, bueno, después de eso, rápidamente los mexicas. Pero perdón, por favor, quiero recalcar esto que dijiste para el público. Por favor, con agua. No había leche, es decir, esta llega hasta después. No, que no, es hasta con la agua. colonia. Y de hecho todavía en algunos lugares en la actualidad se hace con agua, se hace frío sobre todo, y así es como se tomaba frío, ya posteriormente se toma caliente, que ya es el chocojá, que es la bebida caliente, pero por ejemplo ahora lo podemos ver en el tejate, ¿no? Lo podemos ver también en el chorote, ¿no? Y además que son bebidas deliciosas, o también en el mismo cacao que se toma en algunas partes de Puebla, sobre todo por Tonancintla, que es el cacao con pura espuma, Popo. El popo, ajá, ese es el otro, que además es muy sabrosa, ¿no? Y entonces, bueno, todas esas bebidas se fueron modificando y además simbológicamente hablando también tuvieron una cosmovisión muy importante, porque además se le llegó, los mexicas le llamaban yolotiestli, que era el brebaje de corazón sagrado, o sea, quien lo bebía cuello, ¿no? De plano, porque era muy importante, ceremonialmente era una carga simbológica la que se tenía muy interesante. Entonces cuando llegan los españoles, pues ya introducen otras mezclas, introducen otros productos y por supuesto introducen la leche, ¿no? Entonces ya ahí ya se le pone la leche y ya se empieza a hacer otro tipo de
brebaje, ¿no? Y además ellos también empiezan a hacer otro tipo de producción muy diferente como se conocía en la época prehispánica. Yo quiero destacar algo que ha dicho Yapsi, muy de pasada, pero es justamente la importancia de la espuma. Así. Es decir, entonces, por favor, que no me venga Ferran Adrià con que está descubriendo las espumas en la cocina contemporánea. Para nada. Aquí tuvimos espumas por supuesto, desde tiempos muy por antiguos. supuesto. De hecho, en los vasos chocolateros, ahí está representado cómo se hacía la espuma. Se hacía de diferentes maneras, pero bueno, dentro de los mayas se hacía a manera de chorro alto, y entonces así es como se levantaba. También había ya algunas jarritas en Tabasco. Hace poco se encontraron unas jarras muy interesantes en donde se bebía el chocolate, pero también ahí mismo se hacía unas como cuernitos, que era la especie en donde se soplaba y ¡fum! Se subía el chocolate automáticamente, ¿no? O se subía la espuma, ¿no? Y después también ya los mexicas empleaban unas varitas que podían ser de palma seca o también de plumas, ¿no? Que están ubicadas en el códice, en la matrícula de tributos, ¿no? Entonces ahí también, que bueno, por supuesto llegaban del Soconusco, ¿no? Y desde luego los molinillos de madera que conocemos ahora son después de la conquista, porque son hechos con instrumentos que no había aquí, como el torno. Yo quisiera añadir que no solamente se hacía en el tiempo prehispánico, sino, por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo comenta que cuando no tiene espuma y tiene demasiada agua y demasiado maíz, el chocolate, que entonces no hace espuma, hace espumajos. Es decir, era un cacao malo. Entonces es muy importante que sea con espuma. Y lo que decía también es que el cacao caliente lo tomaban las primeras culturas, y después ya, y los mayas empezaron a tomarlo ya frío. Y hoy en día, por ejemplo, lo que tú dices yo cuando estuve en la Mixteca guerrerense, cuando dice la señora, bueno, voy a espumar, nos ofreció, ellos le llaman chilate, si les voy a ofrecer un chilate, veníamos con un calor, decimos, sí, por favor, dice, vengan, siéntense, y en eso pone una jícara en el suelo bastante grande, y ella desde su altura empieza a tirar. Yo dije, eso no le va a atinar, porque imagínate, era una mujer más o menos de mi altura, dije, a ver, no, perfecto, y empezó la espuma. No, una cosa que es maravillosa. Y si no, la espuma, eso aquí desde tiempos prehispánicos se empleaba, ¿eh? De hecho, la espuma, por eso es chocolacá. Claro. Porque es espuma, y en la espuma significa dar, compartir a los demás, ¿no? Entonces, la espuma era muy importante. Muy importante. Bueno, ahora vamos a ver otro video. En este caso es un video donde el licenciado Mario Terrés nos va a mostrar otro aspecto diferente del chocolate, que es ya moderno, ya salimos de las bebidas y vamos a ver lo que nos va a ofrecer. Bueno, empezamos en el taller en el 2005, empezamos a hacer planes, empezamos a diseñar todos los productos que íbamos a tener, y el gusto realmente sale desde niño, con mi abuela, que preparaba muchos postres y cosas así, y cuando salí de la preparatoria me empezó a gustar lo que es la gastronomía, y entonces al empezar a investigar acerca de eso, pues me encontré con la chocolatería y es a lo que me dedico todavía. El chocolate que ocupamos para los bombones y para las esculturas es de origen mexicano, pero se procesa en Bélgica. Regresa a México y ya se termina como chocolate como tal. Cada tipo de chocolate que utilizamos varía, primero por el color, que eso nos da diferentes tonalidades y matices en el sabor. Aparte de eso, cada chocolate tiene un porcentaje diferente de cacao. Entonces, de acuerdo al sabor que queremos llegar, es el que utilizamos. Nuestro sello particular en Fruto Prohibido es que usamos ingredientes frescos, en su mayoría cortados en nuestro jardín, y son ingredientes mexicanos. El Fruto Prohibido nace desde la idea de que el cacao pues siempre fue para clases sociales altas, fue para la iglesia, fue para la nobleza en principio, y bueno, más actualmente el chocolate pues está muy prohibido por dietistas y nutriólogos, y bueno, poco a poco hemos visto que es hasta beneficioso, al contrario. Por la aceptación que hemos tenido ha sido bien interesante, porque
a veces encontramos productos que se salen de lo cotidiano, como bombones rellenos de chapulines o de queso cotija, o no sé, hoja de aguacate, y bueno, llega a ser como una sorpresa y algo agradable para la gente. Pues yo creo que la gente poco a poco ha tomado un poquito más de conciencia en consumir productos de mejor calidad. A lo mejor gastamos un poquito más en los alimentos que estamos consumiendo, pero estamos dándonos cuenta ya de la calidad y del trabajo que hay atrás de cada producto. Híjole, por la inspiración, tanto para esculturas como para algún sabor de un postre o un bombón, pues viene de cualquier parte. No sé, en este caso, siempre me ha gustado un poquito lo que es el diseño de moda y de joyería. Y pues a veces nos vamos por esa línea, a veces vamos volviendo a ver a las flores o a la naturaleza. Y pues bueno, a veces la inspiración llega en un restaurante 5 tenedores o en un puesto de gorditas. Ahora vamos a preparar un relleno de hoja de aguacate. La hoja de aguacate la conocemos en diferentes platillos de cocina mexicana, como los michotes, a veces en algunos adobos, pero casi nunca la hemos relacionado con chocolate. Entonces hoy vamos a preparar un relleno con un poquito de hojas que ya están lavadas. Las vamos a asar. Tenemos una sartén caliente donde las vamos a dejar que empiecen a soltar todo el aceite que se pueda, que suelten un poquito de aroma ahumado. También tengo un poquito de crema, que es la que realmente vamos a perfumar con la hoja de aguacate. Y tenemos chocolate semiamargo y mantequilla. Entonces, cuando nuestras hojas estén bien tostaditas, vamos a pasarlas a la crema. Es bien importante este paso porque es el que hace que todo el aceite que tiene la hoja se vaya hacia nuestro chocolate. Ahora, mezclamos un poco y esto normalmente lo dejaríamos reposar por algunas horas, alrededor de 12. Ya que tenemos ese proceso listo, vamos a colar sobre nuestro chocolate y la mantequilla. En este momento podríamos incorporar tal vez un poquito de licor, podría ser un poco de tequila, un poco de mezcal. Para hacer nuestros cascos de los bombones tenemos un molde que son hechos de policarbonato y vamos a poner un poco de colores. Estos colores son lacas liposolubles que están disueltas en manteca de cacao. Vamos a tomar un poco de color y vamos a dar toquecitos. Para nuestros cascos vamos a ocupar un chocolate semiamargo de origen mexicano. Entonces, todo el chocolate que vayamos a ocupar necesita un golpe de temperatura para poder estabilizar todas las grasas y los cristales. Entonces, vamos a darle un golpe de temperatura con el frío que tenemos en la mesa. Ya que tenemos el molde de chocolate, nuestro color ya se volvió a endurecer. Ya tenemos un buen terminado. Llenamos todas las cavidades del molde. Ya que tenemos esto, vamos a vibrar un poco. Esta vibración es para evitar que queden burbujas al final en nuestro chocolate. Limpiamos el exceso y vibramos esta vez. Sabemos que ya vibramos bien porque alcanzamos a ver las burbujas en toda la parte superior. Y regresamos nuestro chocolate. Esto nos va a hacer que tengamos una capa de chocolate muy delgadita y volvemos a dejar reposar. Esta vez vamos a reposar a temperatura ambiente, más o menos unos 10 minutos en lo que seguimos trabajando. Ya que tenemos el molde reposado, nuestro chocolate se empieza a opacar y es cuando sabemos que podemos rellenar. Ya que nuestros bombones reposaron el casco, rellenamos, volvieron a reposar, vamos a cubrir con chocolate para cerrar nuestro casco y que estemos casi listos con los chocolates. Pues vamos a dejar reposar unos 5 minutos mientras el chocolate empieza a cristalizar y después lo vamos a pasar a refrigeración. Después de unos 15 minutos podemos retirar nuestros bombones y estamos listos. Como ustedes ven, el mundo del chocolate es impresionante, a tal grado que lo que estamos planeando es en otra temporada de estos programas dedicar nuestros 6 programas por entero al chocolate para detallar todo lo que se puede. Entonces quisiera yo, Montserrat, preguntarte otros usos del cacao.
Bueno, también es por todos conocidos que desde tiempo prehispánico se empleó como moneda, siendo la base del sistema monetario de administración, tanto en el México prehispánico y todavía al principio de la colonia. Y entonces, bueno, había una cosa que es muy bonita, ¿no?, que menciona Bernal Díaz del Castillo, también en la historia de las cosas de la Nueva España, de 1576, en el cual dice cuánto cuesta cada cosa en el mercado de Tlatelolco, que era el más representativo, y donde llegaban precisamente, que habían mencionado el cacao del Soconusco, el cacao que venía de la parte chontal de Tabasco, cómo llegaban a la meseta de la Náhuac. Y entonces dice, por ejemplo, que un guajolote costaba nada menos que 200 semillas de cacao. Él dice almendras, ¿no?, Bernal Díaz del Castillo, pero son semillas de cacao. Y por ejemplo, la diferencia entre un conejo que costaba 40 o 30, ¿no? Y luego pasa a la parte de verduras y dice que una calabaza cuesta 4 granos de cacao. Y en cambio que, por ejemplo, un aguacate, y un pescadito así en hoja de maíz, eso costaba 3 cacaos, y que en cambio lo que se vendía en aquel entonces más barato, cosa que hoy no sucede, era el jitomate, que se vendía con un cacao por cada uno de los jitomates. Y también él comenta que una de las cosas que era de la élite el beberlo, pero que se vendía y que muchas personas en el mercado de Tlatelolco compraban con la mercancía, ¿no? Compraban el cacao a través de los granos, y que entonces que en ese sentido se empezó un poquito más a popularizar como moneda. Ahora, Yapsi, ahí hay un hecho que probablemente tú conoces, de que aún en esta época hacían falsos granos de cacao, había moneda falsa. De eso podemos hablar. Sí. También el que hablaba mucho de las falsificaciones era Sagún. 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 Y además es bellísimo porque dice, el mal cacao está picado y hasta lo rellenan. Entonces esa es la falsificación, ¿no? Entonces, y además hasta se hicieron expertos en el mismo mercado para falsificar el cacao como moneda, ¿no? Entonces era algo bellísimo, ¿no? Entonces dense cuenta que hemos sido tranzas desde siempre, ¿no? No, bueno, siempre se ha inventado, pero eso es una cosa del ser humano. Claro. No. Y eran poquitos los que hacían eso, y eran castigados, ¿eh? Sí, ¿te acuerdas que había el juez? Había jueces en el mercado de Tlatelolco, y entonces si algo... Pero volvamos al cacao. Yo quisiera que ahora nos hablaran justamente de este maravilloso maridaje, vainilla-cacao. Bueno, pues el maridaje ese es tan importante porque otra vez, regresando a todas las obras de los cronistas, hablan no solamente del favor, del sabor y el aroma que da el tlilxóchitl o vainilla a la bebida del xocolatl, sino que además también dice que cuando se introduce esta flor, aquí hay que aclarar que cuando hacían la masa, bueno, trituraban los granos, ¿no? Después hacían la masa, y en la masa es cuando ponían el tlilxóchitl tierno, y entonces lo amasaban directamente con la masa. Ya dijimos que la vaina es el fruto de la orquídea, ¿verdad? Entonces tenía que estar tierno para que se pudiera amasar. Porque cuando da el aroma la vainilla, el aroma no lo da hasta que está seco, y entonces de ahí el principio activo de la vainillina. Entonces el aroma es cuando ya no está tierno, como es cuando le mezclaban, sino que se seca en la mata o se pone a secar de diferentes maneras, y entonces es cuando se enjuta, es decir, se deshidrata, pierde el agua, y entonces se vuelve de un color moreno oscuro. Y entonces ellos en el momento de la mezcla no, tenía que ser, según lo describe Fray Bernardino de Sahagún, tenía que ser con la parte tierna todavía. Y entonces lo amasaban. Y entonces dice también Fray Bernardino de Sahagún que no solamente es el aroma y el sabor, sino que también lo usaban para las personas que escupían sangre, que era muy buen remedio para que ayudara
a que las personas tuvieran un reforzamiento. Y bueno, eso se entiende porque el cacao que tiene, el cacao tiene 50% de grasa, tiene 15 a 20% de proteínas y tiene de 15 a 20% hidratos de carbono. Entonces sí es muy, muy resistente, ¿no? Y entonces esa mezcla inclusive la empleaban para medicina, no solamente como una bebida, sino también como una bebida curativa. Bueno, Monserrat, ahí viene una pregunta del público. ¿Cómo se hacen los extractos de vainilla y si esto que nos venden es realmente un extracto de vainilla? Bueno, ahora hablando de que hubo, bueno, ustedes saben que desde hace más de casi un siglo va a ser que ya se obtiene la vainilla, podríamos decir falsificada. Artificial, es decir, se obtiene digamos, un principio industrial. activo que viene principalmente de la madera, de las coníferas, o sea, de los pinos. Y se hace extracto de eso, o se hace extracto de eugenol, o se hace extracto también de dos tipos de la especie esta de clavo. Entonces, eso es lo que se envasaba y lo que se vendía, porque tiene un ligero aroma, pero desde luego no tiene ni el aroma ni el sabor de la vainilla. Durante mucho tiempo fue un auge porque es muy fácil hacerla, porque es una cosa química, no tienes que hacer toda la cosa del plantío, ¿no? Y mantener todo un sistema agroforestal. Y entonces, pero ha ido en descendencia. ¿Por qué? Porque las personas, pues, en cuanto tienen, huelen y saben el extracto de la vainillina, bueno, no tienen nada que ver con la vainillina artificial. Yo daría un dato adicional. Lo que he leído es de que la vainilla, la natural, tiene cerca de 3,000 sustancias que son las que les dan el aroma, y la vainillina tiene una. Entonces es como cuando probamos un helado de fresa hecho artificialmente y probamos una fresa de verdad. Hay una diferencia enorme. Nos quedan 4 minutos, entonces yo quisiera que ahora nos hablaran ustedes de uno de los aspectos centrales del programa, que es cómo se difunde esto por el mundo, cómo viajan la vainilla y el cacao. Bueno, pues si quieres yo empezaría un poquito, nada más diciendo rápidamente, para que tú me completas, que en un momento dado, lo que se llamaba entonces México, que comprendía desde más al norte, cuando todavía se tenían los estados del norte eran mexicanos, y llegaba hasta Mesoamérica, se usó como moneda, y entonces empezó a viajar. Y por ejemplo, las zonas que decíamos del Soconusco, las zonas de la parte de Chontalpa, de Tabasco, y una región que hoy es Guatemala, que antes era Mesoamérica, y El Salvador, también se empezaron a hacer grandes plantíos de cacao. Entonces todos ellos lo enviaban a la meseta. En ese momento viene la colonia, los españoles resulta que les encanta el chocolate, entonces se empieza a ver una gran petición de chocolate. México no alcanza a cubrir su propia necesidad, y entonces empiezan a importar. ¿De dónde importan? De Venezuela, durante casi desde 1626 hasta principios del 1700. Entonces todo ese siglo viene todo el cacao de Venezuela hasta la Gran Tenochtitlan, y desembarcaban por la parte del Pacífico. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es muy interesante, es que empieza a ver otra vez aquí el cacao que no es autorizado, y entonces empieza a competir con Venezuela Guayaquil. Guayaquil es lo que hoy conocemos con Ecuador, entonces también se empieza a meter, pero entonces no quieren, porque hay pugnas entre los virreyes, y entonces no quieren el cacao de Ecuador, de Guayaquil, y entonces el de Guayaquil tiene que hacer siempre algún tipo de maromas, diríamos, para poder que se compre su producción. Y entonces el Venezuela, el cacao de Venezuela, que era en aquel momento el jurídicamente aceptado, se cambiaba por monedas de plata, y en cambio el otro cacao, el que venía de Guayaquil, era intercambio de productos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que en cambio a finales ya del siglo XVIII y XIX, Guayaquil, o sea Ecuador, es el que proporciona la mayor cantidad de cacao a la Tenochtitlan. ¿Y qué es lo que sucede después? Que bueno, que por el puerto
cómo hay el intercambio, cómo llega a España, y entonces se llega a España, ahora aquí sí no por el Pacífico, sino por el Atlántico, sale por Veracruz y llega al puerto de Cádiz. Y entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Hay un intercambio por productos que los españoles ansiaban, como era el vino, ¿no?, de la vid, y el aceite de oliva. Entonces, ahí hay todo un intercambio. Te tengo que interrumpir porque nos queda un minuto. Entonces quisiera yo que ya agregara algo y despedirnos. Entonces, por favor. Bueno, algo sí es muy importante, que una de las cosas que introducen los colonizadores al cacao, sobre todo al brebaje, a la bebida, es el azúcar. Entonces, porque eso tampoco se utilizaba. Entonces, era totalmente, de hecho, su palabra, amargo, ¿no? Entonces... Sí, pero usaban la miel de abeja. Exacto, pero aparte de la miel de abeja, bueno, también se usaban otros mieles de insectos, pero bueno, ya rápidamente los colonizadores le agregan el azúcar y también, por supuesto, le siguen agregando la vainilla. Y le siguen agregando el chile, sí como que lo dejaron un poquito afuera, ¿no? Y después esto tuvo mucho auge en Europa, ¿no? Y ya ya los europeos empiezan a hacer otra suerte de productos, que lo como dejaremos, por ejemplo los chocolates. Exactamente. Sólidos. Entonces eso lo dejamos para otra serie. Como ven ustedes, ahora sí el tema, volveremos con el tema. Amenazamos con volver. Y entonces agradezco mucho a Montserrat Chispert de la Facultad de Ciencias, a Yapsi Arias de la Universidad de la Ciudad de México, y como ven ustedes, el tema es apasionante. Por favor, escríbanos, aunque el programa ahorita haya terminado, estará en las fuentes consultables. A pesar de que lo vean ustedes dentro de unos meses, escríbanos, les mandaremos el recetario y con mucho gusto los esperamos la próxima semana.